Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a tu canal Unpro, y en el día de hoy les traigo un contenido muy fresco, ya que le estaremos hablando de las personas más ricas de México. Cabe destacar que México es un país entre los Estados Unidos de América y América Central, conocido por las playas en el Pacífico y el Golfo de México, y su diverso paisaje de montañas, desiertos y selva, y su increíble cultura. Con una población de más de 100 millones de personas, pero en esta ocasión estaremos hablando de las 10 personas más ricas. Empecemos con el top. En el puesto número 10 tenemos a Rufino Vigil González, que su fuente de riqueza está relacionada con el mundo del acero. La fortuna del magnate del acero mexicano ha subido 500 millones de dólares respecto al año anterior, tras un repunte en el precio de las acciones de dos empresas siderúrgicas en la que posee acciones: Industrias CH y Grupo Cimec. Podemos decir que todo esto conlleva que su patrimonio neto ascienda a más de 1.7 mil millones de dólares. En el puesto número 9 tenemos a Roberto Hernández Ramírez, con una fuente de riqueza relacionada con el mundo de las bancas y las inversiones, con una residencia en la Ciudad de México. Podemos decir que hizo una fortuna como accionista del banco mexicano Banamex, que Citigroup adquirió en 2001 por unos 12 mil millones en efectivos y acciones. Recientemente se unió a una iniciativa de la organización ambiental The Nature Conservancy para formar el Consejo de Conservación para América Latina, con el fin de proponer alternativas para la preservación de los ecosistemas de la región y promover el desarrollo sostenible. También es dueño de las haciendas de Yucatán, Hacienda Temezón, Hacienda San José, Hacienda Santa Rosa, entre otras haciendas. Con todo esto podemos decir que su patrimonio neto asciende a más de 1.9 mil millones de dólares. En el puesto número 8 tenemos a Carlos Hank Ron, con una fuente de riqueza relacionada con el mundo de la banca y con una residencia en la Ciudad de México. Podemos decir que es el hijo fallecido del político Carlos Hank González. Se dedica a la construcción, el turismo, la energía y más. Obtuvo casi 500 millones en 2017 cuando vendió su grupo financiero Interacciones a Grupo Banorte, el banco con sede en Monterrey, fundado por el padre de su esposa, el fallecido multimillonario Roberto González Barrera. Con todo esto podemos decir que su patrimonio neto asciende a más de 2.2 mil millones de dólares. En el puesto número 7 tenemos a Antonio del Valle Ruiz y familia, con una fuente de riqueza relacionada con los productos químicos y también con una residencia en la Ciudad de México. Podemos decir que del Valle Ruiz y sus 6 hijos poseen el 42% de la firma de químicos de Orbia Advanced Corp, que antes se llamaba Mexichen. Las acciones de Orbia Advanced Corp se duplicaron el año pasado, lo que elevó la fortuna desde 1.600 millones de dólares de la lista de Forbes del 2020, siendo estos de las empresas o grupos con más crecimiento económico durante el último año. Con todo esto podemos decir que su patrimonio neto asciende a más de 3.1 mil millones de dólares. En el puesto número 6 tenemos a María Asunción Aramburu Zavala, que podemos decir que su fuente de riqueza está relacionada con el mundo de las inversiones y sobre todo la cerveza. Con una residencia también en la Ciudad de México, podemos decir que Asunción, la única mujer mexicana en el ranking de multimillonarios que heredó de su padre una participación en el gigante cervecero Grupo Modelo, antes de su venta por 20 mil millones de dólares a Anheuser Punch Airbnb en 2013. Aún forma parte de la junta de Airbnb y se unió a la junta directiva de Coty Coty en bolsa en diciembre del 2020. Fue la primera mujer consejera en la Bolsa Mexicana de Negocios y participó en el International Advisory Committee del NICE. En febrero del 2020 adquirió en Madrid el edificio situado en la calle Claudio Cuello. Con todo esto podemos decir que su patrimonio neto asciende a 5.8 mil millones de dólares. Antes de seguir con nuestro top de los mexicanos más ricos del mundo, apóyanos, recuerda, suscríbete a nuestro canal donde todos aprendemos y activa la campanita para que YouTube te recuerde todo nuestro contenido. En el puesto número 5 tenemos a Juan Francisco Beckman Vidal, que su fuente de riqueza está relacionada con el mundo del tequila y también con una residencia en México. Beckman Vidal es descendiente de don José Antonio de Cuervo, que es dueño de la mayoría del fabricante de tequila José Cuervo Becle. Las acciones de la compañía
compañía han subido más del 50% en el último año, elevando su fortuna desde 4.300 millones de dólares de hace un año. Está casado con María de Jesús Dora, tienen 3 hijos y viven en la Ciudad de México. Junto con su hijo, a través de Farmbridge Luxco, una empresa de Luxemburgo, posee 3 apartamentos en el piso 31 de la Trump Tower de Nueva York. Su hijo, Juan Domingo Beckman, es el director ejecutivo de José Cuervo. Con todo esto, podemos decir que su patrimonio neto asciende a 7.000 millones de dólares. En el puesto número 4 tenemos a Alberto Baileres González, con una fuente de riqueza relacionada con el sector de la minería y una residencia en la Ciudad de México. Baileres preside el grupo minero de Industrias Peñoles, cuyas acciones han subido cerca de un 50% el año pasado. También controla la cadena de tiendas por departamentos del grupo Palacio de Hierro, a lo que no le ha ido tan bien. Según la revista Forbes, fue el segundo hombre más acaudalado de México en 2013, solo después de Carlos Slim. Y con todo esto podemos decir que su patrimonio neto asciende a 9.2 mil millones de dólares. En el puesto número 3 tenemos a Ricardo B. Salinas Pliego, con una fuente de riqueza relacionada con el sector minorista y los medios. Salinas tiene un valor de 1.2 mil millones más que hace un año, ayudado por un peso más fuerte. La mayor parte de su fortuna radica en su participación en el grupo Electra, un minorista de electrodoméstico que cotiza en bolsa y que se enfoca en consumidores de clase media baja, que piden prestado dinero de su brazo bancario, Banco Azteca, para comprar artículos como refrigeradores y televisores. Su locutor de televisión, TV Azteca, ha visto disminuidos sus ingresos. Su capitalización de mercado es una pequeña fracción de lo que era hace una década. Con todo esto, podemos decir que su patrimonio neto asciende a más de 12.9 mil millones de dólares. En el puesto número 2 tenemos a Germán Larrea Mota Velasco, con una fuente de riqueza relacionada con el sector de la minería y con una residencia también en la Ciudad de México. Podemos decir que Germán Larrea es el presidente del Consejo de Administración, presidente y director general del Grupo México desde 1994. Larrea es dueño de la mayoría de la minera de cobre Grupo México, cuyas acciones aumentaron más del doble en valor el año pasado, lo que ayudó a impulsar su fortuna de 11 mil millones el año pasado. También es director del Banco Nacional de México, que forma parte del grupo financiero Banamex y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Fue miembro del Consejo de Administración del Grupo Televisa hasta el 19 de septiembre del 2014. Con todo esto, podemos decir que su patrimonio neto asciende a más de 25.9 mil millones de dólares. Y si has llegado hasta aquí, déjame decirte que llegaste al puesto de oro. En el puesto número 1 tenemos nada más y nada menos que a Carlos Slim, con una fuente de riqueza relacionada con el mundo de las telecomunicaciones. Slim, cuyo mayor activo es una participación mayoritaria en la firma Pan Latinoamericana de Telecomunicaciones Inalámbrica, América Móvil, fue la persona más rica del mundo durante 4 años, desde 2010 al 2013. Ocupa el puesto número 16 en la lista de Forbes del 2021, por debajo del puesto 12 que tenía en 2020, a pesar de que su fortuna creció 10.7 mil millones de dólares en el último año. Carlos Slim cuenta con ciertas propiedades empresariales como América Móvil, Grupo Carrasco, Grupo Financiero Inbursa, Inmobiliario Carso, Fomento de Construcciones y Contratas, entre otras grandes empresas. Con todo esto, podemos decir que su patrimonio neto asciende a 62.8 mil millones de dólares. Hemos llegado al final de nuestro top, o más bien darle un cordial saludo a cada uno de nuestros suscriptores. Algunos están muy activos, como el caso de Junior Henry, Jonathan, Carlos Garvis, el Sexy RD, en especial al canal ¿Qué pasa? Que si eres artista y quieres dar a conocer tu talento, deberías echarte un ojo por este canal. Y el canal Todo Deportes, dedicado a subir contenido relacionado con todo el mundo del béisbol. Gracias por el apoyo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este contenido con tus amigos. Gracias sinceras. Nos vemos en la próxima. Bendiciones, familia.